Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidas, querida audiencia, a nuestro encuentro semanal con la cultura y bienvenidos, queridos profesores, a este marzo que se nos va. ¿Cómo los trata la vida, niños? Hola, buenos días. Bueno, contenta de estar con ustedes, viéndolos de nuevo esta semana. Y bueno, vamos a tener una entrevista seguro inolvidable. Buenos días a todos también. Un gran saludo a los escuchas y a ustedes, compañeros de trabajo, también muy entusiasmado con la entrevista de hoy. Vamos a ver por dónde sale la conversación. Bueno, feliz de estar con nuestros compañeros una vez más y con nuestra audiencia. Y bueno, como siempre, con una invitada de lujo. Y fue una cita y un encuentro muy largamente preparado durante meses y meses. Y nunca nos sentíamos suficientemente preparados como para enfrentar la vastedad de su trabajo. Y bueno, finalmente dijimos que ya era hora, porque nunca íbamos a poder leer todos sus libros antes de entrevistarla, y iba a ser infinito esa posposición. Y bueno, aquí estamos lanzados eh, a un escenario muy complejo y polifacético en el que esperamos no perdernos ni naufragar. Pero igual estamos súper entusiasmados y súper estimulados con nuestra invitada de hoy. Contentísimos de recibir esta mañana a Ana Teresa Torres, novelista, cronista, articulista, ensayista, investigadora, profesora y psicóloga. Ana Teresa es graduada en psicología por la Universidad Católica Andrés Bello, con posgrado en psicología clínica. Sus intentos de escritura llevados a cabo en la temprana juventud quedan en un segundo plano cuando Ana Teresa se siente atraída por la psicología y el psicoanálisis, llegando a desarrollar una intensa actividad profesional y docente en estas áreas. El premio de cuentos del diario El Nacional, que ganó en el año 84 por ese bello relato Retrato frente al mar, es un punto de inflexión que la devuelve a su temprana pasión o pulsión por la literatura, y a partir de entonces comenzó a publicar novelas, hoy más de una decena, ensayos y otros estudios fundamentales. Durante unos años entonces oscila entre sus dos vocaciones, el psicoanálisis y la literatura, y finalmente abandona la práctica psicoanalítica en el año 93 para dedicarse por entero a la literatura, bueno, para ganancia de la literatura venezolana, hay que anotarlo. Activa promotora de la literatura, Ana Teresa coordinó junto con Héctor Torres esas recordadísimas semanas de la nueva narrativa urbana que mostraron e impulsaron el talento de los nuevos narradores, además de ser una animadora de otros eventos culturales. Cónsono con su estatura literaria, Ana Teresa es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, donde ocupa el sillón letra F. Un honor para nosotros en un minuto con las artes recibir a Ana Teresa Torres. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes, Humberto, Susana, Álvaro y Rafael. Y buenos días también a los escuchas de Radio Capital, que es una estación por la que yo tengo mucho aprecio en la distancia, porque creo, si no me falla la memoria, que mi primera entrevista me la hizo Mari Ferrero en Radio Capital. Estoy hablando Ujú. del siglo pasado. Pero sí, pero no, y he estado en otras oportunidades. Entonces, bueno, les agradezco toda esa presentación que me tiene un poco este, también preocupada estar a la altura de la presentación, esa es otra. Sí, bueno, ya va a comenzar y bueno, otra vez te damos la bienvenida. Y sí, la primera cosa que se encuentra el curioso en el mundo de la cultura venezolana contemporánea es la multiplicidad y la pluralidad de los trabajos de Ana Teresa. Y bueno, no puede abarcar una cartografía muy compleja
géneros y de apuestas y propuestas, la crónica, el ensayo, la narración, el ensayo erudito, digamos, de corte más psicoanalítico, teórico, la historiadora, la compiladora, la diarista, es decir, la multiplicidad es muy vasta. Y si uno comienza a tratar de hacer una cartografía de esa vastedad, bueno, puede quedarse un poco perplejo, un poco abrumado y caer en el vértigo. Sin embargo, hay algo como muy racional también en la productividad de Ana Teresa, a pesar de que ella está siempre tentada por los márgenes del inconsciente y los laberintos que aborda el psicoanálisis, que luego se van a manifestar en su trabajo de ficción. Viene en ayuda nuestra su maravillosa página web. Es decir, sin esa página web que está tan bien diseñada, hubiera sido imposible hacer esta entrevista porque nuestras bibliotecas no tienen todos los libros que Ana Teresa ha publicado y la cantidad de artículos que ha publicado. Y en esa página, bueno, hemos podido acceder a casi la totalidad de su trabajo. Entonces, es una de las primeras entrevistas, yo creo, en la que estamos tan preparados. Estuvimos mucho tiempo muy asustados, pero esta vez estamos súper preparados por la riqueza de esa página web que nos permitió entrar en muchas de esas facetas de la multiplicidad del trabajo de Ana Teresa. Y otra cosa interesante de la página es que el enredo que uno tiene tratando de hacer esa cartografía, la página web la resuelve inmediatamente dividiendo el trabajo en dos grandes regiones. Uno trató de hacer una cartografía por provincias, municipios, distritos, etcétera, y eso fue un pastel. Pero uno entra en la página web e inmediatamente ves dos grandes campos de acción, ficción y no ficción. Y con eso se resuelve el problema. Entonces, bueno, la larga lista de trabajos de no ficción, bueno, no la podemos enumerar aquí. Y la larga lista de ficción sorprende también. Es tremenda narradora en volumen y en calidad. Y bueno, esos dos campos de trabajo ya nos dejan abiertas las posibilidades para decir muchísimas cosas. Entonces yo me voy a tratar de situar en la frontera entre los dos grandes campos, entre la ficción y la no ficción. Si hay una cosa muy interesante que Ana Teresa dice en una de las múltiples entrevistas que le han hecho, es que la memoria es un tipo de ficción y la historia también es una ficción. Por lo tanto, no hay una gran separación entre historia y ficción, entre ficción y no ficción. Hay un cruce allí, hay un margen, un borde en el que ambas cosas se superponen. Y eso quizás es lo que explica un poco la deriva de Ana Teresa del trabajo con la terapia psicoanalítica y la producción narrativa, ficcional. Y yo quería entonces abordar ese tema que es un tema fundamental y peculiarísimo de ella, ¿no? Eh, Aunque tenemos otros escritores que han estado vinculados con la práctica del psicoanálisis, creo que ella lo ha hecho de una manera más sistemática, no solamente en el campo de la no ficción, sino también en el campo de la ficción. Por lo tanto, el tema psicoanálisis con Ana Teresa es imposible de evadir, digamos, ¿no? Y creo que ella también dice una cosa que nos permite comenzar a pensar que ser psicoanalista es una manera de pensar. Y por eso encontramos a Ana Teresa también en la ficción, en el modo como concibe el relato. Y uno de los elementos fundamentales, creo que ella dice también en un texto que recomiendo leer completo, el psicoanálisis como relato, dice que es una frase de Carlos Ruiz Zafón: solo aceptamos como verdadero aquello que puede ser narrado. Y la escena psicoanalítica es precisamente eso, la escena de la narración, de un relato compartido entre dos interlocutores presentes, ¿no? Ella dice también esa idea de que la escena psicoanalítica es un relato compartido. De alguna manera, entonces, la propia práctica de la terapia, que fue la primera escena en la que
bueno, no sé si es la primera escena, pero una escena fundamental en la formación de Ana Teresa fue la escena psicoanalítica, el relato de la escena psicoanalítica. Y bueno, eso me llevó a pensar muchas cosas. Ella habla también de la confesión. La escena terapéutica es también la de un intercambio entre dos subjetividades, ¿verdad? En la que la verdad es una aproximación infinita, en la que no hay una verdad como algo allí que podemos descubrir escarbando, digamos, en la memoria, en el pasado del analizado, sino que es una producción. La verdad como una producción de la escena psicoanalítica y por otra parte la verdad como producción en la escena literaria. Ese es un problema central, creo, también en la reflexión de Ana Teresa, el problema de la verdad en el psicoanálisis, la verdad en la literatura. Entonces, ¿cómo se cruzan esos elementos? Digamos, el gran enigma, o no el gran enigma, sino el gran paradigma del psicoanálisis es la sospecha hermenéutica. Si la idea de que lo que se dice no es lo que se dice. Sin esa sospecha no hay investigación, no hay interpretación. Y creo que ahí se cruza el psicoanálisis con la literatura en un aspecto importante que ella también ha desarrollado muy bien, que es el problema de la novela detectivesca, la novela de interpretación, de análisis, porque ahí está de nuevo Edipo. Edipo aparece dos veces como el paradigma del gran trauma familiar que constituye la neurosis, según el punto de vista freudiano, la relación con la madre y con el padre. Y por otro lado tenemos el Edipo investigador, el Edipo que trata de descifrar el enigma de la esfinge. Y ahí está también el doble trabajo de desciframiento del psicoanálisis de la novela detectivesca. En ese sentido, a mí me gustaría que Ana Teresa conversara un poco acerca de cómo surge, cómo emerge la figura eh, eh, llamativa y tan atractiva de Elvira Madigan. ¿En qué momento aparece Elvira? Y también ella ha pensado eso, los personajes vienen, advienen, los construye, se revelan, son apariciones o son construcciones deliberadas, que tanto hay de voluntario e involuntario en la aparición de un personaje como Elvira Madigan. Bueno, fíjate, aprovecho el comentario que hiciste sobre la página para decir algo que nunca lo había comentado públicamente, y es que el diseño de la página es de Lenis Rojas. En la próxima actualización que haga de la página, lo voy a poner en alguna parte, porque realmente está muy bien diseñado. Por supuesto, conversamos, que es lo que yo quería, como la veía, pero es un diseño de ella y no aparece su nombre, ¿no? Bueno, era un comentario que quería Ah, dejar. buenísimo. Oye, bueno, por aquí aparece o se construye el personaje Elvira. Elvira Madigan, bueno, es que los personajes aparecen, realmente el personaje aparece. Eh, Vamos a decir que hay dos tipos de personajes. El personaje simplemente utilitario, que el narrador necesita porque alguien tiene que abrir una puerta, alguien tiene que chocar un carro, alguien tiene que hacer algo así. Eso es una construcción. Pero el otro personaje es el personaje importante, es el que aparece. Todos los personajes protagónicos son una aparición y después, claro, hay que construirlo. Hay que construirlo, hay que darle voz, hay que darle maneras, hay que darle virtudes y defectos, hay que darle formas de ser. Es decir, hay que crear una persona con la que podamos entendernos y que vaya a llevar adelante el peso de ser protagonista Elvira surge, bueno, porque fíjate, en este momento que estamos hablando, yo estoy en Canadá, que es donde viven mis hijos y mis nietos, y entonces, de alguna manera me relacioné un poco muy lejanamente, porque son culturas muy diferentes a la nuestra, pero con la idea del personaje canadiense, y me gustó esta psiquiatra
porque al ser psiquiatra eso me permitía conocerla, saber más o menos por dónde iba, y una persona que llegaba a Venezuela, o en general a América Latina, desconcertada, como es lo lógico que ocurra, ¿no? De la misma manera que uno se desconcierta en otros países, ¿no? Entonces, alguien que tuviera la frescura de ver las cosas sin suponer cómo son, porque tú estás habituado a tu medio, a tu entorno, a tu gente, y supones y presupones, y ahí puede ser que digas muchos disparates. En cambio, ella es una persona que no sabe muy bien cómo son las cosas y que tiene que observar y hace preguntas que pueden ser como tontas, pero son las preguntas del que, del que ve distinto a uno mismo, ¿no? Entonces a mí me encantó, siempre recuerdo a Michelle Asensio porque a ella le fascinaba Elvira y me preguntaba que si la había vuelto a ver, que qué pasaba, que no regresaba. No, no la pude traer de nuevo, no, no creo que vuelva, la dejé aquí donde está, en Toronto, pero eso me ha pasado en todas las novelas, sí, es decir, sí, sí, creo que le pasa a cualquier novelista, es decir, si no aparece ese personaje más o menos central, que nos lleva, que nos obliga a crearlo, a reconstruirlo, yo creo que no se puede sostener una novela. Quizás se pueda sostener un cuento, pero no una novela. Eh, y eso sigue pasando, aunque creo que también me ha ocurrido en todas las novelas, que empiezan a salir muchos personajes, son novelas muy plurales. Mm. Este, Salen personajes importantes, personajes secundarios, personajes solamente utilitarios, sí, pero es como un mundo que se va construyendo. Claro, es Y una otra cosa que tú dices también interesante, que bueno, que creo que le ocurre a muchos narradores y en general en la literatura ocurre, que es que el personaje se revela, es decir, se mm, muestra, aparece, pero también se revela. Es decir, hay un momento en que el personaje se revela contra su autor. De alguna manera cobra independencia, autonomía, ¿no? Esa es una cosa que te ha ocurrido también con tus personajes. O sea, ellos vienen a ti y tú les das forma. Eres como el, el demiurgo que le da forma a esa pulsión que repentinamente aparece, por llamarla de alguna manera. Y luego esa cosa que cobra forma se independiza y te obliga a hacer cosas que tú no tenías previstas. Y creo que eso es uno de las aventuras más emocionantes de la creación, que es que tu propia creación te exige cosas, una cosa que no existe sino en un plano virtual, digamos, ¿no? El plano de la ficción. Y sin embargo tiene tanta potencia que se impone a tu misma voluntad racional de construcción. Eso me imagino desde tu perspectiva, no sé si es verdad, y tú ahorita nos lo vas a decir, tiene que ver con el funcionamiento del inconsciente, seguramente. bueno, sí, sí, pero tiene que ver con que ese personaje, si está, vamos a decir, si está bien planteado, es la construcción de una persona. Y las personas toman decisiones de acuerdo a lo que les va pareciendo, equivocadas o no. Entonces, a veces escribiendo tú dices, ajá, pero este persona se me está metiendo por un lío, un camino que no era lo que yo tenía pensado. Es que no es mío. El problema no es mío. Yo no soy la protagonista. El protagonista o la protagonista va tomando decisiones y eso es lo más emocionante, porque es como si fuera una persona de verdad. Es como si estuvieras escribiendo una biografía. Estuvieras, y que no es, ¿no? Entonces, sí, va tomando decisiones que vienen bueno, de su propia estructura personal, de las circunstancias. A veces el escritor, el autor, pues no está de acuerdo porque dice, bueno, pero me está dejando a perder la cosa porque te está metiendo por un camino que no me interesaba. Bueno, pero no, no se puede uno poner de dictador con eso, porque entonces el personaje sería un títere, no es un títere. Es el intento de crear una persona que no existe, pero pudiera existir. Porque yo escribo ficción realista, ¿no? Digamos, dentro de ese campo es que yo me he movido, no, no dentro de la ficción no realista. Entonces, ese personaje
pudiera haber existido y yo tengo que respetarlo, ¿no? Y de alguna manera uno va encontrando el camino, él o ella van encontrando el camino y se van relacionando con los otros personajes que son lo mismo. Personas que no son, pero que uno necesita crear como personas. Incluso yo soy muy maniática de, ajá, esta persona, este personaje, ¿cuándo nació? Nació el año tal, ok. Y cuándo murió, si murió, ajá, el año cual. Entonces, o sea, voy trazando unos hitos dentro de su vida como si fuera una biografía, eh, sin que el personaje sea histórico, pero lo necesito, es como si estuviera explicando la vida de alguien que no existió, pero que vino a mí, que de alguna forma apareció en mi contexto y tuve que escribirlo. Así ocurrió con Elvira y ha ocurrido con otros muchos personajes, quizá menos famosos en el sentido de que Elvira es muy protagónica y en las novelas policiales siempre el detective o la detective, digamos, termina siendo la protagonista, ¿no? No es tanto el asesino ni el asesinado, ¿no? Es parte del género, ¿no? Es una parte del género. Pero en otras novelas, por ejemplo, en La Escribana del Viento, que está basada en un personaje histórico venezolano, del cual hay muy pocos datos, pero sí hay algunos, yo tenía que crearle una vida, porque con lo que yo veía en los datos documentales no se podía hacer. Entonces, una vida, pero una vida dentro de lo que era ser una joven en el siglo XVII venezolano, ¿no? ¿Cuáles eran sus marcos de acción en ese momento, ¿no? Eh, es apasionante, o sea, realmente es como escribir una biografía, pero de alguien que realmente no ha vivido, salvo en tu imaginación, pero que pudiera haber vivido. Claro, es como escribir la biografía de una persona que vive al hacer su biografía. Es decir, que se construye en la marcha de la escritura misma. Sí, Es sí, así. O sea, no, como tú decías también en una conversación con una periodista, la verdad no está ahí para que uno la encuentre. La verdad no, se construye en la operación de buscarla. Y un poco pasa así con el personaje, me imagino. sí, sí. Y Sí, por eso entonces esos esa es una relación que yo encuentro entre el psicoanálisis, que hace muchos años que ya no ejerzo, y que también se ha modificado, no es el mismo psicoanálisis como se hace hoy, a como yo lo hacía muchos años atrás, me doy cuenta a veces escuchando a algunos amigos, colegas, pero la verdad no está en alguna parte de esa persona que confía en mí, ¿no? Y que yo digo, ah, la encontré. No, la verdad no está ahí. La verdad es una construcción que hacen dos personas, en ese caso son dos personas. En la construcción novelesca, bueno, también son dos, la novelista, el novelista y el personaje que ha surgido y que tú has creado, pero que ahora además hay que crearle su biografía cuando son personajes principales, ¿no? Y por eso los Entonces, personajes de Ana Teresa son tan verosímiles, tanto que capaz pueden llegar a tocarle la puerta ahora en Toronto buscando a su autora. Querida sí, invitada, te interrumpo lamentándolo mucho porque lo que estás diciendo es súper apasionante, porque bueno, debemos hacer nuestra pausa musical acostumbrada, los tiempos de radio son dictatoriales, vamos a escuchar Respect con la gran Aretha Franklin, compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversación con Ana Teresa Torres. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical Respect con Aretha Franklin, también los compromisos comerciales del emisor y continuamos nuestra conversación con Ana Teresa Torres. Humberto. Sí, Ana Teresa, un placer tenerte aquí con nosotros. La verdad que es un gran honor. Y ya solamente el tema que conversaste con Rafael, a mí me abrió mucho la cabeza y me hace pensar mucho, porque tocaron justamente la construcción de personajes y yo trabajo en eso constantemente. Yo lo que hago es, yo hago teatro, me gusta mucho hacer teatro claro. y me muevo mucho en la construcción de personajes. Ahorita estoy construyendo un personaje que no sé por dónde agarrarlo, pero bueno, en eso estamos. Pero me interesa
lo que me gusta justamente, dónde está la verdad de un personaje. Uno en los actores siempre dice, tienes que ser verdadero, tienes que sentir de verdad lo que siente el personaje. Y uno ya va, pero ¿cómo siente realmente un personaje que yo no conozco y que estoy inventando y que estoy construyendo yo con mi cuerpo, con mi emotividad? Como decía Artaud, el actor trabaja es gimnasta de las emociones y tiene que hacer ejercicios acrobáticos con las emociones para colocarlas en un sitio, ¿no? Un sitio que sea accesible al espectador. Lo que quiero tocar es justamente esa construcción del personaje. Yo quiero tocar justamente a Isa, el personaje de la favorita Ah, del señor, que es un personaje que me encantó, yo me enamoré casi de las primeras páginas y toda la vida que pasa por ella, que tú cuentas que hace ahí, sí, toda su relación erótica con el mundo, con sus circunstancias, que tiene una historia muy particular, muy difícil, muy compleja, y ella se va formando y se va formando en la medida que está hablando sobre ella. Y uno va sintiendo un personaje que no, no, no la reconocía ni la madre y va creando y al final termina con una cosa fabulosa y bueno. ¿Por qué escribes tanto? Le preguntan a ellos. Yo escribo solamente para saber que sigo siendo yo la misma. Algo así, ¿no? Yo tengo la frase por aquí que soy que para saber que soy yo, Aisa Umán al-Hakam, hija de Bali al-Munaim al-Hakam, y que esta ha sido mi vida. Hay una sensación, la sensación que es ya va, qué importancia en este personaje, y yo creo que también en los demás personajes de tus otras novelas, la reflexión sobre su constante circunstancia histórica y cómo eso va variando y cambiando constantemente. La verdad no está en ninguna parte. La verdad está la pregunta es esa, la verdad está en cómo estoy relacionándome constantemente con mis circunstancias. Por ahí, y eso va cambiando y va variando y va movilizando, transitando, por decir una palabra como más importante. La verdad es una transitoriedad con la historia, del individuo con la historia. Pienso, digo, no sé, es lo que me pregunto porque también veo tu gran interés constante en la reflexión histórica de Venezuela, del país, de lo que está pasando. O sea, siempre hay una atención constante a la historia que no marca pautas dogmáticas, sino que se deja en ese devenir que es vida, que es transitoriedad, transitoriedad. No sé, esas son las reflexiones que se me vienen bueno, cuando pienso en la imagínate. construcción del personaje, la construcción de un personaje. ¿Qué es la construcción de un personaje? Sí, bueno, no está fácil la pregunta, porque yo dije antes, el personaje aparece. El personaje aparece en la idea. A mí me apareció esta muchacha, esta muchacha árabe, que queda prisionera de un señor castellano o catalán, no sé cómo me acuerdo ahora, que la rapta, pues la secuestra, ¿no? Pero en una forma muy ambivalente, porque también es su amante. Entonces, bueno, una vez, este personaje puede haber sido un personaje histórico, podría ser, es decir, situado en el siglo que le corresponde, ¿no? Bueno, tratar de ver cómo sería la vida de esa muchacha, no sé, me fui metiendo en eso y al final en lo que tú citas, ella dice, las muchachas le preguntan por qué estás escribiendo tanto, aquí nadie sabe leer. Y entonces, y ella dice, no importa, es para que conste que esta ha sido mi vida. Bueno, de alguna forma creo que todo escritor, independientemente del género en el que escriba, está escribiendo se está escribiendo a sí mismo de alguna forma, ¿no? Quiere dejar una constancia de que estaba allí, de que ocurrió, si todos los personajes remiten de alguna forma al propio autor, ¿no? No porque tengan la misma vida, sino porque necesitamos todos decir, bueno, ¿cuál ha sido mi transcurso, ¿no? ¿Cuál ha sido mi vida? ¿Cómo la he pensado? Y cuáles han sido los incidentes. De ahí viene lo que
llamabas el tema histórico, cuando me dice historiadora, no, por Dios, yo no soy historiadora, simplemente yo tengo la visión muy marcada desde mi adolescencia, muy marcada por mi padre, cuando en una conversación con él, yo le dije, y entonces quiere decir que la política es lo que organiza todo. Y mi papá me dijo, claro, sin ninguna duda, es así. Y yo quedé horrorizada, pero por lo menos, y ha sido así. La vida no la mía, la vida de todo el mundo. La vida de cualquiera está organizada políticamente desde afuera, por otros, ¿no? Y, y eso me marcó enormemente la idea de que más allá de papá y mamá, más allá de las situaciones traumáticas que cada cual tenga con su papá y su mamá, etcétera, está también el contexto en el que la persona ha crecido, ha vivido y le ha tocado, pues para bien y para mal, las dos cosas siempre van juntas. Y, y eso es lo que está en mis personajes de alguna forma, ¿no? Creo que en todos los puedes encontrar, porque es una obsesión, digamos, es una marca que está en mí y es difícil que si yo escribo esa marca no aparezca. Entonces, Aiza es una muchacha marcada por la situación de ser una muchacha árabe en el siglo no sé cuánto, o sea, ¿qué grados de libertad puede tener? Muy poco, muy poco. La escribana del viento en el siglo XVII venezolano, también muy poquitos márgenes de libertad, ¿no? Y Elvira Madigan es otra cosa, ¿no? Elvira Madigan sí es una mujer que tiene la capacidad de tomar decisiones sobre su vida, ¿no? Y bueno, eso estoy hablando de personajes femeninos, pero con los personajes masculinos ocurriría lo mismo. Entonces creo que esa es una necesidad que tiene el escritor de que lo que escribe el texto recoja lo que es su vida, o lo que es el sentido de su vida, no biográfico, de lo que me pasó aquí o me pasó allá, sino el sentido de tu vida. El sentido de mi vida tiene que ver con eso, con la sensación de que todos quedamos tocados, ubicados, colocados, para bien y para mal, y para las dos cosas, por las circunstancias históricas que nos toquen. Y En ese el testi- caso sí, venezolano son bastante variables, bastante variada. bastante variables. Y ese testimonio con la palabra es la única, bueno, no quiero ser dogmático, pero ese testimonio con la palabra también crea, pregunto, una ilusión de cierta independencia o superación trascendental de la historia y las circunstancias. Pregunto, ¿podría crear una Bueno, ilusión de libertad, por decirlo de alguna manera? Bueno, crea una posición en la que tú puedes observar lo que te ocurre, es decir, y relatar lo que te ocurre. No eres solamente una víctima de eso que te ocurre, sino que tú puedes decir, ajá, esto que me ocurre ¿entiendes? Eso te da si quieres, una posición de libertad, una posición de autonomía, no te salva de lo que ocurre, pero te permite decir, yo he reflexionado sobre esto y eso me da una distancia de los hechos, ¿no? Que quizás otras personas no lo ven así, solamente van como rodando por las cosas Sí. que han ido pasando. La posibilidad de decir, un momentico, ¿qué es lo que me está pasando? Creo que es algo propio de quien tenga una mirada intelectual sobre la vida, ¿no? Que le permite, si es escribirlo, Un- si... Una Sí, distancia íntima de la fragilidad propia, algo así, ¿verdad? sí, 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 Creo yo. sí, sí. No sé si sirve para algo, No sé si sirve pero, para algo, pero ahí pero está. ahí Una está. constancia de esa fragilidad en la que uno... Sí, sí, sí. Sí, Hay un libro que a mí me impresionó mucho, que leí, bueno, hace ya bastante tiempo, pero de este señor Klemperer, creo que se llama Klemperer, algo así, es un apellido alemán que ahora no recuerdo bien. Él pasó los años del nazismo prácticamente metido en una habitación o incluso acudiendo a trabajo forzado. Y él dice, yo voy a escribir, era un lingüista, yo voy a escribir todo lo que ocurra hasta el final. Yo quiero ser testigo hasta el final. Y lo fue. Y lo fue porque sobrevivió. El holocausto sobrevivió y logró. Lástima que no me viene el nombre, es algo con K, Kempler o algo Víctor así. Kemplerer. Víctor Klemperer, Kempler. sí, Y él dijo, yo lo Klemperer. voy a escribir hasta el final. Es decir, todo lo que me va a ocurrir. Y uno dice, bueno, va a terminar contando que lo mataron. No, porque él sobrevive
pero es impresionante porque lo que está contando es lo que le ocurre a él y le ocurre a muchas otras personas, ¿no? Esa distancia me parece algo extraordinario porque ahí estábamos hablando de la vida en juego todos los días, ¿no? Eso, la vida en juego todos los días. Qué Sí, bonito que no es me tampoco el caso gusta eso. nuestro, pues, aunque la vida siempre está en juego, pero Aunque sea, veamos, sí, sí, pero en una situación muy particular, muy como era la de particular. vivir el holocausto, no lo mataron del todo porque su esposa no era judía y eso le daba como una cierta permisividad de que podía sobrevivir y sobrevivió. Bueno, Bueno, no ahora sé, sí te toca. No sé si Susi, Creo. me permiten claro, Claro. una breve pregunta, porque siguiendo la idea de construcción de personaje y la relación de la historia y la historia como un elemento configurador de una identidad, me llamaba la atención el cambio de perspectiva en Nocturama con un mm, personaje que más bien digamos, difiere completamente de este principio, que podría haber sido una constante en en obras anteriores. Entonces quería, bueno, pero hablando de perdona, construcción de por personajes, qué difiere? ¿Por qué difiere? Para ver si yo lo entendí no claramente. por la idea de un personaje que, donde más bien está el olvido, donde más bien está la indeterminación, donde no hay una contextualización precisa, digamos, hay como una pérdida de circunstancias o de límites, no sé cómo definirlo, ¿no? Y es casi, vamos a decir, casi la ficción, es la situación humana en viviendo la ficción en sí misma. No sé si es una manera correcta de describirlo, pero bueno, quería un poquito Sí, no sé si has tenido pensar si hay un cambio de perspectiva. sí, sí lo hay. No sé si has tenido la oportunidad de leer Diorama, que es No, digamos, de la alguna otra parte. manera, la otra, sí, bueno, es efectivamente aquí hay una ruptura, aquí hay una ruptura es una ficción ya no tan verosímil como son mis ficciones anteriores, tiene partes verosímiles y partes no verosímiles, definitivamente. Bueno, esto es consecuencia de las circunstancias, de cuáles son las circunstancias, como decía Virgilio Piñera, la maldita circunstancia, es lo que cambia por completo mi perspectiva. Y entonces, esos personajes que están viviendo en una ficción, en un absurdo, son los que he podido pensar y ver hoy en día. Los que no tienen digamos, la limpieza histórica que puede tener La Escribana del Viento, que tantos libros que me leí para hacerlo, que es algo nítido, que uno dice, aquí está, esta era la esquina de no sé qué cosa en Caracas, aquí está la catedral, está todo perfecto. No, en Auturama hay unos paisajes que son fáciles de reconocer como paisajes de Caracas, pero pudieran no serlo porque no hay una descripción histórica veraz, no hay nada. Bueno, es parte no sé cómo llamarlo, es parte de mi evolución, de mi propia manera de en esas dos novelas. Ya después, en lo que estoy escribiendo ahora, y espero que más o menos pronto lo puedan leer, me gustaría mucho, ya retomo un poco lo anterior. Estas son dos novelas en las que pienso que el contexto es así, como una creación de un nocturama o un diorama. Si son creaciones que los seres humanos podemos hacer y que remiten a realidades o remiten a la imaginación. Pero, sí, ahí hay una fractura con respecto al libro anterior, ¿no? Incluso los personajes no son verosímiles. sí, No son verosímiles, eso como me si la sorprende. realidad hubiese una fractura con eso que antes llamábamos la realidad. Sí, bueno, Podríamos sí, de entenderlo alguna así. manera, sí. Para mí, que un personaje no sea verosímil es una cosa rarísima, porque todos mis personajes son verosímiles. Ambos, los de Nocturno y Diorama, tienen momentos verosímiles y momentos no verosímiles porque las circunstancias dejan de serlo, ¿no? Son, digamos, sí, una fractura, pero me he recuperado. He vuelto a
a la novela verosímil, a la ficción verosímil. Ana Teresa, vamos a hablar de La escribana del viento porque aquí hay como una especie de pulsión psicoanalítica. En esta media hora la has mencionado 3 veces y yo tenía Ah, unas notas a propósito de eso. Ok, Y bueno, es que la historia de Venezuela está llena de personajes apasionantes por contradictorios, por atrabiliarios, por personalistas, por voluntariosos, siempre para imponer sus convicciones, llevándose por delante a quien sea. Y uno de esos personajes fascinantes que tiene todas estas características que digo, es Fray Mauro de Tovar, un ujú, monje benedictino que vivió y que sacudió la ciudad de Caracas en el siglo XVII, específicamente entre 1640 y 1654, después de no pocos enfrentamientos públicos abiertos, escandalosos entre la autoridad eclesiástica que él representaba y la autoridad civil. Al final, bueno, se lo sacan de Venezuela prácticamente, fue nombrado obispo en Chiapas, en la provincia de Guatemala, y allá fue a dar luego de pronunciar su inmortal máxima cuando se embarcó en el puerto de La Guaira, que aún hoy, 4 siglos después, uno sigue mascullando. De Caracas no quiero ni no el quiero ni el polvo, polvo. ahí se lo dejo, y sacudió las sandalias, ¿no? Uno dijera en criollo, ni la tierrita quiero de ustedes, ¿no? Bueno, La escribana del viento que has mencionado, publicada en 2013 por Alfa, que además recibió el premio de la crítica de ese año, la novela del año Mm, aborda un suceso famosísimo de los más conocidos, que fue la persecución que Fray Mauro emprendió contra una familia caraqueña por varios delitos, entre ellos, y por eso la cosa morbosa de recordar siempre este delito, una relación incestuosa entre dos hermanos. Este libro es ficción, sobra decirlo, ya lo has dicho, ya lo has anotado tú también, pero bueno, bebe de fuentes históricas reales, de las pocas sí. que hay, ¿no? Esas páginas finales de tu libro son valiosísimas en cuanto a eso. Entonces le pregunto a la novelista, pero también a la psicóloga, por este extravagante personaje, a quien no le dispensas mucha simpatía, como has dicho, y te cito No, textualmente. ninguna, ninguna. Adelante. No, bueno, es que fíjate, a mí me llamó la atención la protagonista, porque esta era una joven, lo que hoy en día llamaríamos una adolescente. En esa época, una mujer de 16, 17 años era una mujer. Para nosotros es una adolescente. Y que se ve sometida a esto, a ser culpabilizada por el incesto, que no hay manera de probarlo, pero que tiene la iglesia tenía un poder que competía con el poder civil y entonces esos eran delitos que permitían la prisión, la tortura, etcétera, aupado por el tema de la Inquisición, ¿no? Entonces este señor, el obispo, es como que representara el absoluto poder, pero el absoluto poder no porque él se lo tome, es porque las leyes se lo dan y él por supuesto se lo toma, pero las leyes se lo dan. Él puede torturar, él puede encarcelar, él puede hacer, todo eso lo puede hacer, las competencias eclesiásticas lo permiten. Claro, esa es una época, entonces hoy en día lo veríamos de otra manera. Entonces, me encantó ese personaje, esa muchacha que le ocurre eso, de quien documentalmente no se sabe en qué paró, o yo no lo encontré, porque yo no sé investigar tanto como para a ver en dónde había pero simplemente desaparece de la historia, ¿no? Existe el registro y después ya no se sabe más de ella, murió, no murió. Bueno. Entonces era como cuál podía haber sido la vida de ella y la vida de ella, lo único que podía haber sido era seguir escapando del poder hasta que se refugia en una de las soledades más grandes que puede tener la geografía venezolana, que son los médanos de Coro, ¿no? Y termina ahí en Paraguaná, este, bueno, en el más absoluto anonimato, ¿no? Pues no sé muy bien cuál es la pregunta que me decía. Es un personaje verosímil, porque hay que atenerse a lo que podía ocurrir en ese momento y que podía ser una mujer en ese momento. Y, pero el final, por supuesto, es completamente ficción. No hay un final biográfico, no hay un final biográfico que yo conozco. Yo le quise dar el mejor, es decir, el final de desaparecer y de dejar todo eso atrás, después que había desbaratado a la familia y a otras muchas personas, incluso las personas cercanas a la familia, lo que era el abogado en aquella época, al procurador, al no sé más, al que se la metía en el camino, que había ayudado a esta familia,
le venía su castigo, ¿no? Entonces, esa parte sí está documentada. Entonces, bueno, a mí me fascinó el personaje. Y es una novela que yo escribí en 2 tiempos. Yo hice la investigación primero, muchos años atrás, y después dije, no, yo no tengo ganas de volver a la novela histórica que acababa de publicar Doña Inés contra el olvido, y dije, no, esto va a ser un camino que no. Y lo dejé así, pero no boté los documentos que había, o sea, la investigación que había hecho, la guardé. Y como uno guardaba antes en una ficha, ¿no? Así tipo. Y cuando la reescribí, la volví a escribir, yo era otra persona, porque las circunstancias mías eran también otras. Y yo había entendido lo que puede ser el poder absoluto, lo que puede ser la arbitrariedad del poder, y lo había podido entender de una forma, digamos, más bueno, más en la vida, pues más, no en los libros, ¿no? Entonces, le dio un vuelco a las vivencias que yo podía tener de la novela, porque al principio yo lo veía como una muchacha abusada, una mujer abusada, que lo fue, pero después era otra cosa, después era un tema de persecución política, que es otro, que es más amplio, pues, que eso. Bien, bueno, queridos profes, querida invitada, nosotros hemos llegado al final de nuestra conversación, pero queremos remitir a nuestros oyentes entonces a revisar la página web de Ana Teresa, www.anateresatorres.com, bellamente diseñada y optimizada por nuestra amiga Lenis Rojas, valga el crédito. Ana Teresa, qué gusto haber conversado contigo esta mañana. Gusto es mío. Hubiéramos podido continuar, ya que uno arranca, Sí, puede seguir hablando y claro, hablando. yo Otro creo que día lo ahora, hacemos ahora es en que otro empezábamos a contexto. hablar, Ahora que empezamos. ahora es que empezábamos, digo yo. Vendrán otros. No les expliqué porque mi admiración por Aretha Franklin, así, eso otro día lo contaremos. Total. Pero ¿por Sí, qué no nos los cuenta para cerrar? Pues sí, aprovechemos. aprovechamos. Bueno, Aretha Franklin, para los que no estaban ahí en ese momento, vino a Caracas el año, creo que 66, 67, Yo la y se vi. presentó en una discoteca, no sé si existe ahora, que se llama El Hipocampo, en el Centro Comercial Chacaíto. Y yo y unas compañeras de amigas de la universidad teníamos un problema. Las mujeres no podíamos entrar solas a un espectáculo nocturno. Sí, cosas que ocurren. Entonces, había que buscarnos por lo menos 2 varones. Entonces, hicimos una pequeña investigación entre los compañeros de clase que aceptaron, pero había que pagarles la entrada. Los tipos no quisieron pagarla. Ok, entonces, las 3 nos volvíamos locas con Aretha Franklin y dijimos, bueno, se les paga la entrada a estos sinvergüenza. Y no solo la entrada, sino que me tuve que robar una botella de whisky de mi papá bueno, para amenizar un poco la cosa, porque la entrada era costosa y solamente había una consumición. Entonces sí, es un tiempo en que unas muchachas solas no podían aparecerse en un espectáculo nocturno, en un restaurante, en una discoteca. Había que trabajarlo un poco para que tuvieras el acompañante adecuado. Entonces, no sé si ellos se recordarán, pero vieron a Aretha Franklin gracias a nosotros. Arriba Aretha Franklin. Qué buen cuento. Y eso fue ayer en la mañana, además, ¿no? Sí. Bueno, querida Ana Teresa, un gusto. Gracias, pues. Hasta luego. Nos veremos pronto. Chévere, Un seguro. gustazo, Ana Teresa. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Encantada también. Encantada.